solo unas horas después de que Israel, Líbano y Estados Unidos revelaran un acuerdo histórico que podría finalmente desmantelar a Hezbollah y poner fin a décadas de combates en la frontera norte de Israel. Aviones de combate estadounidenses volvieron a sobrevolar Irán, atacando nuevos objetivos mientras el presidente Trump advertía que podría tener que terminar el trabajo. Hoy lo analizamos en el Minuto de Jerusalén. Bienvenidos de nuevo al Minuto de Jerusalén aquí en JNS TV, la noticia principal de los últimos días. Israel, Líbano y Estados Unidos firmaron un acuerdo marco trilateral en Washington. Vamos directo al video. Ayer, antes de la entrada del Shabbat, logramos un logro histórico para el Estado de Israel. Después de negociaciones directas entre Israel y Líbano, mediadas por Estados Unidos, llegamos a un marco de entendimientos que nos permite avanzar hacia el fin del conflicto y, con la ayuda de Dios, también llegar en el futuro a un acuerdo de paz entre ambos países. Según el marco de entendimientos, Estados Unidos y Líbano reconocerán el derecho de Israel a mantener una franja de seguridad dentro del Líbano mientras sea necesario para nuestra seguridad. Quiero que sepan, esto es una gran derrota para Irán y Hezbollah. Líbano, Israel y Estados Unidos básicamente le están diciendo a Irán, esto no es asunto tuyo. No tienen nada que buscar aquí, no tienen ninguna participación, ni ningún papel, ni ustedes, ni Hezbollah, ni ninguna organización terrorista. Entonces, Alex, ahí tienes al primer ministro Netanyahu hablando sobre la posibilidad de terminar el conflicto con Líbano, quizás llevando a un acuerdo de paz formal. El desarme de Hezbollah, el ejército libanés jugando un papel importante, ocupando las áreas donde estaba Hezbollah. Y además de todo eso, Alex, Hezbollah dice que no tiene nada que ver con este acuerdo. Correcto, como hemos discutido muchas veces a lo largo de estas negociaciones, esta es una negociación entre el Estado de Israel y el Estado de Líbano. Hezbollah no es parte del acuerdo. Entonces, ¿qué logra el acuerdo si la parte que es la organización terrorista que ataca a Israel no es parte del acuerdo? Creo que lo primero que hace es que Líbano otorga a Israel, a través de un acuerdo entre ambos países, el derecho para que su ejército opere en el sur del Líbano. Correcto, esto en realidad es muy importante porque en semanas anteriores habías visto al gobierno libanés hablando sobre retiradas israelíes. Y aquí lo que el gobierno libanés está diciendo es que no quieren que Irán sea el soberano en su país. Y reconocen que el único país que puede mantener a Irán fuera y hacer retroceder a Hezbollah es Israel. Entonces, lo que sucede aquí es que Israel se retira de algunas de las posiciones estratégicas que mantiene, pero mantiene la línea amarilla hasta y en algunos casos más allá del río Litani. Ahora, lo que viste en las últimas semanas fue que Israel en realidad tomó más y más territorio dentro del sur del Líbano, incluso más allá del río Litani. Y ahora ves cuál era la estrategia. La estrategia era tomar más territorio para que, si entrabas en negociaciones y querías ceder algo, pudieras retirarte de parte del territorio y aún así mantener la zona de seguridad que Israel considera de interés estratégico. Así que esto es realmente importante. Número 1, que Líbano firme el acuerdo que permite a Israel operar en el sur del Líbano. Y 2, que Israel mantenga la zona de seguridad hasta el río Litani. Pero déjame preguntarte esto, ¿sabes? El ejército libanés se suponía que debía encargarse de Hezbollah hace años, después de la Segunda Guerra del Líbano en 2006. Eso nunca sucedió. Estamos confiando en ellos en este momento con Israel retirándose y el ejército libanés ocupando su lugar. Sabemos que hay elementos de Hezbollah dentro del propio ejército. Las cosas van a ser diferentes esta vez, basándonos en lo que acabas de decir. Pero ciertamente el peligro es que Hezbollah podría simplemente infiltrarse en el ejército libanés. Pero nuevamente Israel mantiene sus posiciones en la barrera de seguridad para mantener a salvo a los residentes en su norte. Y mientras Hezbollah siga siendo Hezbollah, mientras sigan acercándose a las tropas israelíes, Israel mantiene el derecho de atacar a Hezbollah dentro del sur del Líbano. Así que lo que realmente verías es que si Hezbollah sigue actuando como una organización terrorista, no habrá más retiradas israelíes. Y de esta manera lo que ves es que este acuerdo es muy similar al acuerdo que realmente se firmó como parte de ese plan de paz de 20 puntos para crear un alto el fuego en Gaza. Israel mantiene el 60% de la franja de Gaza
y solo se retiran más del territorio si Hamás realmente se desarma. ¿Y qué hemos visto? Hamás no se ha desarmado y probablemente no se va a desarmar, y aquí en Líbano pasa lo mismo. Mientras Hezbollah siga siendo una fuerza terrorista activa, no vas a ver una retirada israelí, y eso es parte de este acuerdo. La semana pasada escuchaste a Francia e Italia hablar sobre la creación de algún tipo de fuerza multilateral que vendría y gobernaría el sur del Líbano. Recuerda que después de la retirada israelí en 2006 tenías a la UNIFIL, esta fuerza extranjera de combate basada en la ONU que se suponía debía evitar que Hezbollah operara en el sur del Líbano. Y Hezbollah simplemente operaba justo bajo su sombra. De hecho, lo que hicieron fue evitar que Israel operara contra Hezbollah en el sur. Así que aquí no hay fuerza internacional, no hay UNIFIL. El único garante de la seguridad israelí cerca de la frontera es el Estado de Israel. Y mientras Hezbollah siga actuando como una organización terrorista, no vas a ver que Israel se retire de ahí pronto. Y otra cosa que sugeriría es que hemos visto mucha tensión recientemente entre Israel y Estados Unidos. Parece que el presidente está muy decidido a salir de este conflicto con Irán a cualquier costo. Incluso estuvo dispuesto a considerar la idea de que el alto el fuego con Líbano era parte de este acuerdo con Irán. Entonces, lo que Israel logró hacer aquí fue separar las dos cosas, tener un acuerdo bilateral entre Israel y Líbano que garantice la seguridad israelí, pero que también le dé a Israel la oportunidad de bajar la tensión. Y yo esperaría que veas respuestas israelíes muy mínimas, respuestas israelíes muy medidas ante la agresión de Hezbollah durante los próximos 100 días, con la idea de pasar las elecciones intermedias en Estados Unidos. Después de que pasen esas elecciones intermedias, si sigues viendo que Hezbollah no se calma ni llega a algún tipo de acuerdo de alto el fuego, creo que entonces podrías ver a Israel tomar medidas mucho más agresivas para debilitar a Hezbollah, incluso en las zonas del norte del Líbano, incluyendo Beirut. Alex, en términos prácticos, en la frontera norte en este momento, nos dicen que las fuerzas de defensa de Israel están en máxima alerta como resultado de la firma de este acuerdo trilateral. Hezbollah arremete contra el gobierno libanés diciendo que son traidores por entrar en este acuerdo. Las fuerzas de defensa de Israel esperan quizás una respuesta de Hezbollah. No sabemos cuán fuerte será eso en términos de ataques contra las tropas israelíes que aún están estacionadas en esa zona de seguridad y contra las comunidades fronterizas en el norte de Israel. Así que, de nuevo, ya sabes cuántas veces hemos estado en alerta máxima en los últimos 2 años y medio, pero la frontera norte otra vez en alerta máxima. Bueno, sin duda podrías ver a Hezbollah intentar violar este acuerdo desde el primer minuto y tratar de provocar a Israel específicamente para que realice ataques de represalia más grandes dentro del sur del Líbano, con la esperanza de que eso aísle aún más a Israel del presidente Trump en este momento. Y también podrías ver potencialmente a Irán decir, no, nosotros queremos tener nuestro control sobre nuestra organización terrorista dentro del sur del Líbano, en la medida en que nosotros, como Irán, estamos dispuestos a defender y respaldar a Hezbollah en ataques contra Israel. Así que podrías ver que algo se encienda muy rápido, donde Hezbollah ataque, Israel responda, e incluso podrías ver, como vimos hace un par de semanas, que Irán podría entrar directamente en la contienda. Pero ya hemos visto al ministro de Defensa Katz y a otros dentro de Israel decir que cualquier ataque de Irán en suelo israelí será respondido con contundencia. Así que tienes un camino hacia la calma. Estados Unidos busca lograr un alto al fuego con Irán y reabrir el estrecho de Hormuz. Hablaremos de eso en un momento. Pero también ahora ves la posibilidad de un camino para salir del conflicto activo entre Israel y Hezbollah. No es algo definitivo de ninguna manera, pero sí vemos que el acuerdo de alto al fuego dentro de Gaza, por ejemplo, se mantiene, y recuerda lo que dijo el presidente Trump hace un par de semanas. Él dijo que un alto al fuego es cuando ambos lados disparan menos, ¿verdad? Así que espera que de la misma manera en que Israel opera dentro de Gaza cuando ve movimientos terroristas ahí, Israel todavía estará dispuesto y listo para atacar si ven terroristas moviéndose en el sur del Líbano. Alex, pasemos a Irán. Hubo intercambios de disparos entre Estados Unidos y la República Islámica durante el fin de semana. Por lo que entiendo, todo comenzó cuando Irán atacó un barco mercante ahí usando un dron. Estados Unidos respondió y ha habido idas y vueltas en las últimas 72 horas con ataques por parte de Estados Unidos. Tienes al presidente Trump diciendo que si Irán sigue violando el alto al fuego, ellos lo están llamando una violación del alto al fuego.
Él pedirá a las Fuerzas Armadas que terminen el trabajo que comenzamos con mucho éxito. Esto, según el presidente Trump, J.D. Vance, el vicepresidente, también opinó diciendo que la violencia será respondida con violencia, y esto ha estado ocurriendo durante las últimas 72 horas. Así es, hemos visto a Irán atacar dos barcos diferentes dentro del estrecho de Hormuz en las últimas horas y días, y Estados Unidos dice que no, que estas son violaciones y que van a responder. Así que, aunque parece estar en el interés financiero y monetario crítico de Irán abrir el estrecho de Hormuz, están tratando de poner a prueba al presidente Trump. Parece que de alguna manera están tratando de avergonzar al presidente Trump y ellos, ya sabes, si continúan atacando y el presidente no responde, entonces así es como ellos reclaman la victoria en esta guerra. Así que sigue siendo una situación muy, muy frágil. Y creo que si ves estas dos situaciones ahora, una entre Irán y el MOU que está siendo promovido por J.D. Vance, creo que tenemos algunas citas de J.D. Vance. Sabes, aquí dice que él publicó en X que Irán firmó un acuerdo de alto el fuego. Lo hemos respetado. Si tienen desacuerdos sobre cómo se está aplicando el MOU, pueden levantar el teléfono, pero la violencia será respondida con violencia. Así que este MOU con Irán parece ser el proyecto diplomático de J.D. Vance, también Jared Kushner, Steve Witkoff, detrás de eso. Este acuerdo de alto el fuego entre Israel y Líbano fue realmente una idea original de Marco Rubio. Así que aquí ves a los dos bandos compitiendo de alguna manera por una posición y el presidente está observando y esperando para ver bien de quién será el intento diplomático más exitoso, más productivo. Creo que J.D. Vance está arriesgándose en este momento, ya sabes, sugiriendo que Irán va a hacer todo lo que dijeron que Irán haría. Al mismo tiempo, Marco Rubio logró acercar al gobierno libanés por primera vez a Israel, donde en realidad están teniendo conversaciones diplomáticas, lo cual es realmente algo inédito en muchos años. Y eso en realidad podría llevar a algún tipo de acuerdo de normalización más amplio. Así que ves la diplomacia de los dos actores principales y dos posibles sucesores, diría yo, los dos favoritos para suceder a Trump en el Partido Republicano, J.D. Vance en Irán, Marco Rubio en Líbano, y veremos cuál de ellos, si es que alguno resulta ser efectivo. Veremos qué pasa ahí. Y al mismo tiempo, esta semana fue la segunda cumbre anual de política internacional de JNS en Jerusalén. Hubo cientos y cientos de personas presentes durante el transcurso de 3 días. Quiero hablar sobre la cumbre en un minuto o dos, pero quizás uno de los aspectos más destacados fue el hecho de que el primer ministro Netanyahu dio un discurso en la cumbre. Este es el segundo año consecutivo en que lo hace. Habló sobre todos los diferentes temas de los cuales hemos estado discutiendo durante muchas semanas, diciendo que Irán no tendrá un arma nuclear. Habló sobre la situación en Líbano. Sabes, vamos a ver el video sobre el primer ministro Netanyahu de la cumbre de JNS en relación con Líbano. No importa lo que pase en las conversaciones, con un acuerdo o sin un acuerdo, les prometo que Irán, mientras yo sea primer ministro, nunca tendrá un arma nuclear. Nunca. Mientras necesitemos proteger a nuestro pueblo, permaneceremos en la zona de seguridad en el sur del Líbano. Y la razón se entiende perfectamente. A ningún país se le pediría hacer lo contrario. Ahora, imagina a Estados Unidos al otro lado de la frontera. Tienes miles, un ejército de miles de terroristas que saquean tus ciudades y tus pueblos con cohetes, misiles balísticos y drones asesinos. Matan a tus soldados, matan a tus ciudadanos, matan a tus hijos y los amenazan todos los días. Bueno, ¿qué haría Estados Unidos? Diría, bueno, no hay nada que podamos hacer. Mantengamos la calma. ¿Eso es lo que diría América? No, sabes muy bien lo que haría América. Cruzaría la frontera, crearía una zona de seguridad, mataría a los terroristas y protegería a su gente hasta que la amenaza desapareciera. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Así que ese fue el primer ministro Netanyahu, probablemente uno de sus puntos más contundentes ahí diciendo eso. Cualquier otro país, especialmente Estados Unidos, si estuvieran siendo atacados en una de sus fronteras, Canadá, México, lo que sea, sin duda entrarían a ese país, tomarían una franja de tierra y se asegurarían de que ya no representen una amenaza terrorista. Bueno, se podía ver que el primer ministro estaba bastante animado allá.
Realmente no lo habías visto tan animado en mucho tiempo, diría yo, en discursos públicos así, pero él estaba animado, la multitud estaba animada. Creo que ambos lados se estaban retroalimentando mutuamente. Sí, a medida que el primer ministro recibía más aplausos por lo que decía, se emocionaba más y viceversa. Así que lo que ves aquí es que la doctrina del primer ministro está completamente expuesta. Israel hizo en la guerra de 12 días y luego en la Operación León Rugiente, junto con Estados Unidos cuando llevaban a cabo Furia Épica, todo lo que pudieron para retrasar el programa nuclear iraní. El programa nuclear iraní no existe en este momento, ha sido retrasado por muchos, muchos años y como señaló el primer ministro en su discurso, no solo eliminaron las instalaciones y las capacidades de producción, sino que también eliminaron a los científicos, lo que significa que ya sabes, sin los científicos no puedes realmente reconstruir el programa porque eliminaron el conocimiento de cómo reconstruirlo, además de atacar las instalaciones. Así que, por un lado, el primer ministro dice que mientras él sea el primer ministro, hará todo lo posible para evitar que Irán obtenga armas nucleares. Ha dado un paso importante durante el último año para lograrlo, y al mismo tiempo dice que no saldrá de la zona de seguridad en el sur del Líbano. ¿Y qué viste aquí, este acuerdo que Israel acaba de firmar con el Líbano? Este acuerdo, al menos temporal, que abre la puerta a discusiones hacia un acuerdo más permanente, que Israel se niega a abandonar la zona de seguridad en el sur del Líbano. Y sabemos que el presidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, todos estaban presionando a Israel para que se retirara. Y aquí se ve muy claramente que el primer ministro se ha mantenido firme y ha sostenido su determinación con respecto a la retirada israelí en el Líbano. Quiero quedarme aquí con la cumbre de política internacional de esta semana en Jerusalén. Sabes, el primer ministro estuvo ahí, el presidente del Estado de Israel, el ministro de Relaciones Exteriores y otros altos funcionarios del gobierno. Había más de 200 ponentes, expertos, periodistas, diplomáticos y responsables de políticas públicas. Y realmente es difícil resumirlo todo porque fue muchísimo. Fueron actividades desde la mañana hasta la noche durante básicamente 3 días, además de todas las otras actividades alrededor de la cumbre. Pero si pudieras señalar uno o dos de tus momentos destacados, además de las imágenes que acabamos de ver del primer ministro Netanyahu en la cumbre, ¿cuáles fueron los momentos más destacados? ¿Cuáles son algunas de las cosas que te vas a llevar conforme avancemos en términos de, ya sabes, políticas discutidas, políticas que se implementarán en el futuro y tal vez algún orador que realmente te haya llamado la atención? Bueno, sabes, creo que un orador que realmente destacó fue el primer orador importante de la cumbre, que fue el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee. Sabes, él comenzó diciendo que en la mañana revisó las redes sociales solo para asegurarse de que no lo hubieran despedido durante la noche, lo cual creo que por un lado es gracioso. Por otro lado, no es gracioso en realidad porque podría haber algo de cierto en eso. Pero sabes, él realmente argumentó a favor de apoyar a Israel si eres estadounidense, y siento que eso es muy importante. Y tantos estadounidenses necesitan entender eso, necesitan escuchar ese mensaje. Pero había tantos políticos ahí y Naftali Bennett, Benny Gantz, ministros en el gobierno actual, Avi Shikli, Gil Gamliel. Estaba el jefe de Rafael, Yuval Shinitz, habló sobre los primeros 10 minutos de la guerra y cómo Irán no pudo ver 200 aviones entrando en su territorio. Y también mencionaste la política. Y una de las cosas que hicimos fue que tuvimos estos foros de políticas públicas. Había como 12 foros distintos sobre políticas públicas tratando temas legales, tratando el antisemitismo, tratando Judea y Samaria, todo tipo de diferentes temas de política. Y lo que hicimos fue trabajar con estos foros. Esos son como super paneles, grupos de trabajo para crear compendios de políticas que salieran de cada uno de esos foros. Así que para cuando el foro realmente se reunía en la cumbre, ya había un documento de políticas completo que acompañaba lo que ese foro intentaba lograr. Así que no solo fueron palabras las que salieron de la cumbre de Jena, también hubo recomendaciones de política. Y tenemos la esperanza de que algunas de estas recomendaciones de políticas lleguen a las personas indicadas y, en última instancia, influyan en las políticas, pero las políticas del gobierno del Estado de Israel, las políticas del gobierno de los Estados Unidos, las políticas de algunos gobiernos europeos y otros. Así que tuvimos, como dijiste, tuvimos 1,244 asistentes durante los 3 días, tuvimos 230 ponentes,
Como puedes ver, fue desde la tarde del domingo hasta tarde en la noche del martes. Fue un programa muy completo y elaborado sobre todos los diferentes temas de políticas que enfrentan Israel y el pueblo judío. También anunciamos que oficialmente estamos cambiando el nombre de JNS, de Jewish News Syndicate, a Jerusalem News Syndicate. Sabes, si quieres aprender más sobre eso, puedes ver mi discurso. Fue el primer discurso el domingo por la noche en la apertura de la cumbre. Y lo que creo que logró la cumbre en general, aparte del hecho de que todos decían que fue una reunión increíble, ¿qué es lo que hace? Fortalece a toda esta industria de personas que luchan día y noche por el bien del pueblo judío, por el Estado de Israel, en los diferentes frentes de batalla donde pelean, ya sea en foros internacionales, en salas de tribunales, en entornos de políticas públicas o como influencers en redes sociales. Ya sabes, todos ellos están allá afuera tratando de influir en la forma en que la gente piensa sobre las situaciones relacionadas con Israel, relacionadas con las preocupaciones judías, y muchos de ellos se sienten aislados, como si estuvieran enfrentándose a fuerzas mucho más poderosas que ellos. Muchos de ellos tienen menos recursos de los que realmente necesitan. Pero cuando reúnes a todos, en realidad es muy inspirador. Creo que la gente se fue llena de energía, renovando su compromiso con la lucha, reconociendo que, tal vez individualmente, cada uno de nosotros y nuestras organizaciones puedan tener menos recursos en comparación con las necesidades, pero colectivamente esta es una industria poderosa. Y es una industria que está del lado de la verdad y tiene la oportunidad de ganar. Estoy de acuerdo. Primero que nada, fue un evento increíble, toda la cumbre, de principio a fin. Realmente animaría a la gente a, en primer lugar, ver el discurso del embajador Huckabee con ira, que también creo que fue uno de los momentos destacados. Y si te perdiste algo, si estabas en Estados Unidos o en Israel y no pudiste asistir, ve a JNS TV, donde realmente lo están desglosando y archivando. Y mientras hablamos todo ese contenido, me refiero a que estamos hablando de horas y horas de contenido. Todo se está subiendo en este momento. Así que ve a JNS y creo que también... Ya sabes, concluimos el domingo por la noche, terminamos con Mark Levin de Fox News y luego el primer ministro el martes por la noche. Concluimos con los comediantes Amy Cossack y Yochai Sponder, y en una sesión que fue moderada por Flor Hassam Nahum, quien es la moderadora aquí del programa de JNS TV de Quad, lo que hizo fue una sesión de terapia falsa entre el presidente Trump y el primer ministro Netanyahu. Amy Cossack interpretando a Donald Trump con Yochai Sponder interpretando a Bibi Netanyahu, y fue realmente divertido. Así que les recomiendo a todos que vayan a verlo. Terminamos con Abdallah y realmente creo que la cumbre fue en ciertos momentos absolutamente mágica, muy especial. Y estamos esperando no solo tenerla de nuevo el próximo año en Jerusalén, sino también llevar alguna versión de la cumbre a Washington, D.C. en la primavera. Y realmente creo que va a ser una plataforma de lanzamiento para JNS mientras continúa con su trayectoria. Además, por cierto, además de todo eso, lo que estaba ocurriendo en los pasillos era absolutamente increíble. El networking que se estaba llevando a cabo, vi relaciones formándose, asociaciones creándose ahí en el pasillo. Así que si quieres inspirarte, ve a ver algunos de los videos en JNS TV, pasando a otras noticias aquí. En cuanto a la guerra en Estados Unidos, esta semana pasada hubo 2 votaciones en el Senado. En la segunda votación, empecemos con eso. El Senado de Estados Unidos rechazó una medida que buscaba limitar los poderes de guerra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un día después de que aprobaran una resolución separada pidiendo la retirada de las fuerzas estadounidenses de Irán. Estoy tratando de entender cómo se relacionan estas 2 votaciones del Senado y si van a tener algún impacto en la manera en que el presidente Trump actúe durante este periodo actual. Bueno, en este periodo actual parece que Estados Unidos busca reducir su presencia y no volver a involucrarse militarmente con Irán. Viste al Congreso intentar varias veces limitar los poderes de guerra de Trump. Ahora, esos poderes de guerra exigen, ya sabes, límites a las operaciones que duran más de 60 días. Mientras tanto, la operación Furia Épica del presidente Trump no duró más de 60 días. Creo que intencionalmente no duró más de 60 días para que él no pudiera meterse en problemas con la ley de poderes de guerra. Si el presidente Trump pierde la Cámara en noviembre, lo cual es un escenario plausible e incluso probable, podrías ver, entonces la Cámara intentaría aprobar otra ley adicional de limitación de poderes de guerra,
y especialmente si los republicanos pierden el Senado, lo cual tal vez no sea tan probable, pero aún existe cierta probabilidad de que también se pierda el Senado. Y eso en realidad podría poner un gran freno a la capacidad de Trump para continuar librando la guerra. Y obviamente hay interpretaciones sobre si es una extensión de la guerra anterior o si es una operación totalmente diferente y separada, porque ahora ha habido un largo alto al fuego entre medio. Pero cualquiera que piense que el presidente Trump podría tenerlo fácil para volver a la guerra después de las elecciones intermedias, bueno, si los iraníes siguen intentando avergonzar al presidente, podrías llegar a una situación en la que el presidente, ya sabes, simplemente ignore todos los consejos de J.D. Vance, Witkoff, Kushner o cualquier otro y reconozca que tiene que terminar el trabajo. Al final, a Trump le gusta ganar. Y aquí realmente no parece que haya ganado, aunque la operación militar fue increíblemente exitosa en cuanto a su capacidad para destruir las instalaciones nucleares y eliminar la producción de misiles balísticos. Una de las razones por las que creo que este memorando de entendimiento en realidad es totalmente diferente al JCPOA es porque realmente sigue a la acción militar. Viene de una situación en la que Irán ya no tiene un programa de armas nucleares. Si retrocedes y revisas, sé que estamos cambiando de tema, pero si retrocedes y revisas el JCPOA de Obama, lo que eso hizo fue poner restricciones a la capacidad de Irán para enriquecer uranio más allá del 60%, pero tenían uranio enriquecido al 60% y también tenían las centrífugas para seguir desarrollando ese uranio enriquecido aún más. También permitió a Irán seguir desarrollando su programa nuclear, sin mencionar que al final del acuerdo había cláusulas de caducidad. Irán en realidad tendrá la vía para simplemente enriquecer ese uranio un poco más y llegar al grado de armas nucleares aquí. Lo que hace este memorando de entendimiento es decir que el statu quo debe mantenerse, pero ¿cuál es el statu quo? El statu quo es que no haya programa nuclear. Así que cualquier avance hacia un programa nuclear en cualquier nivel es una gran violación del acuerdo. Ahora, ¿Irán cumplirá su palabra? No creo que debas confiar nunca en que Irán cumpla su palabra, pero el programa nuclear de Irán ha sido retrasado muchos años por esta acción conjunta de Estados Unidos e Israel. Sabes, no creo que Trump quiera volver a la guerra. Qué bueno que por ahora el Senado votó para limitar una resolución de poderes de guerra, pero después de las elecciones intermedias, Trump podría no tener tanta suerte. Alex, tenemos tiempo para un tema más aquí, y mientras más prendo las noticias en Israel, más escucho sobre Turquía. Existe el temor de que el próximo frente con el que Israel tendrá que lidiar sea Turquía. En los últimos días, supimos que Turquía potencialmente iba a involucrarse en esta guerra, poniéndose del lado de Irán contra el Estado de Israel. Y aparentemente, según el presidente Trump, su relación con el presidente de Turquía, Erdogan, fue lo que obligó o hizo que Turquía se mantuviera fuera de ese conflicto. Vamos a ver este video. ¿Cuál es su mensaje para su gran amigo Erdogan y para el pueblo turco? Me cae bien, es amigo mío y se mantuvo fuera de la guerra. ¿Sabes? Él era un candidato principal para entrar en la guerra con Irán, tal vez del lado de Irán, porque no es muy fan de Israel, como sabes, y le pedí que se mantuviera al margen, y se mantuvo al margen. ¿Y sabes quién más fue genial? Así que ahí tienes al presidente Trump diciendo que él personalmente le pidió a Erdogan que se mantuviera fuera de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. Bueno, tal vez Erdogan se mantuvo fuera de la guerra por ahora, pero mientras Irán está perdiendo su esfera de influencia, sus intentos de hegemonía regional sobre Medio Oriente con su red de grupos terroristas aliados, incluyendo a Hezbollah, incluyendo a los hutíes, incluyendo a Hamas, incluyendo a Kataib Hezbollah en Irak, ya que Irán mismo ha sido severamente debilitado. Sus aliados en Siria ya no están, Bashar Assad ya no está apoyando a Irán. Lo que realmente has visto durante este periodo es que con la caída de Bashar Assad en Siria, tienes el ascenso de al-Shara, quien cuenta con el respaldo de los turcos. Y así este creciente chiita realmente se ha visto disminuido. Y existe una gran amenaza de que se desarrolle un nuevo creciente sunita que potencialmente será liderado por los tres pilares que son Qatar, Turquía y Egipto. Sabes, hay una fuerte creencia de que en algún momento en el próximo periodo, ya sea en 5, 10 o 15 años, Israel podría encontrarse en guerra con Egipto, que podría encontrarse en guerra con Turquía.
y por supuesto Qatar como el patrocinador. Ya vemos cómo los cataríes son ahora los banqueros de Irán, que mucho del dinero en este memorando de entendimiento en el que Estados Unidos está involucrado con Irán, los fondos que van a llegar a manos iraníes son fondos cataríes. Y los cataríes, ellos tienen la capacidad, también fueron los patrocinadores de Hamas, tienen la capacidad de respaldar a Turquía, de respaldar a Egipto. Así que la idea de que Erdogan, quien no solo no es amigo de Israel, sino que es extremadamente hostil hacia Israel, que constantemente incita contra Israel, contra el primer ministro Netanyahu, más aún en los últimos años que en años anteriores, que Turquía reciba los F-35. Quiero decir, es muy, muy peligroso. Ahora, digamos, ya sabes. Pero antes de continuar, tenemos un video aquí sobre el presidente Trump hablando de esos F-35 y la posibilidad de dárselos a Turquía en este momento, antes de la cumbre de la OTAN, como parte de un paquete de armas, por así decirlo. Vamos a ver ese clip. Quieren los motores a reacción F-110 y quieren los cazas F-35. ¿Vas a ir a Turquía con un gran paquete de regalos? Creo que sí. Sí, creo que sí. Mira, él es miembro de la OTAN. Algunas personas no lo consideran así, pero realmente lo es. Es un miembro fuerte de la OTAN. sí, Probablemente voy a hacer algo que los va a hacer muy felices. Sí, ¿qué tan peligroso es eso, Alex, si Turquía, un enemigo declarado del Estado de Israel, va a adquirir los F-35 furtivos de Estados Unidos? bueno, ya sabes, hay varias formas de verlo. Número uno, estos son los aviones más poderosos que existen e Israel acaba de demostrar lo efectivos que son en su guerra con Irán. Y la idea de que Turquía, que está muy cerca, quiero decir, Turquía está mucho más cerca de Israel que Irán, que ellos tengan estas cosas, es muy peligrosa. Por otro lado, los F-35 que ellos van a recibir no son del mismo calibre que los F-35 que tiene Israel. Israel tiene los F-35I. Son el nivel más alto de los F-35. También los mejoran una vez que llegan a Israel. Israel los desmantela, les pone su propio software. Créeme, la versión israelí del F-35 es muy superior a cualquier otra versión del F-35, pero como dijiste, sigue siendo un F-35. Ahora, al mismo tiempo, sabes, si yo te regalara un auto de carreras de Fórmula 1, no significa que vayas a poder volar o conducir ese auto de carreras de Fórmula 1 de la misma manera que el piloto de Fórmula 1 puede conducir ese auto de carreras de Fórmula 1. ¿Y qué hemos visto? Sabes, y lo dije en mi discurso en la cumbre, que durante los últimos 3 años la profesión más segura del mundo ha sido la de piloto de combate israelí. Quiero decir, los pilotos de combate israelíes están en una liga muy por encima de cualquier nivel que esperarías que un piloto turco pudiera alcanzar. Así que el piloto turco es un piloto inferior. El F-35 que están recibiendo es un avión inferior. El F-35 israelí es superior y los pilotos son los mejores en su clase. Quiero decir, incluso ellos demuestran ser mejores y más fuertes que los pilotos estadounidenses, lo cual es realmente increíble. Creo que los pilotos israelíes no están recibiendo suficiente reconocimiento y que Israel no está recibiendo suficiente crédito por lo poderosamente que volaron junto a los estadounidenses, lo efectivos y eficientes que fueron. Pero incluso esta idea de que el presidente Trump esté dispuesto a dar este equipo a los enemigos de Israel, enemigos jurados, y que que el presidente de los Estados Unidos ha llamado constantemente amigo a Erdogan, ha llamado amigo a Al-Thani, el emir de Qatar, y llama a al-Shara, el presidente terrorista de Siria, ya sabes, alguien que ha sido muy bueno con él. Todo esto es muy perturbador. Claro. Entonces, ya sabes, definitivamente hay preguntas sobre, ya sabes, ¿dónde está el presidente Trump hoy en relación con Israel comparado con dónde estaba hace unos meses e incluso hace unos años? No parece estar en la misma posición. El primer ministro Netanyahu en este momento realmente no está en la misma posición. Vimos que Netanyahu había sido invitado 7 veces para reunirse con Trump antes de la operación Furia Épica. Sabes, no sé si en este momento habrá una invitación. Mientras tanto, el presidente Trump está hablando muy amablemente sobre el mariscal de campo en Pakistán, el emir de Qatar y cómo Erdogan es su amigo y por qué estaría preparando una canasta de regalos. Pero ves lo que los cataríes y los turcos están dispuestos a hacer aquí es simplemente quedar bien con Trump y obtener lo que quieren. Y luego, cuando Trump ya no esté en el cargo y ya tengas esos F-35, es cuando podrías ver
a una Turquía, Egipto y Qatar mucho más agresivos frente a Israel. Sin duda, seguiremos monitoreando la situación allá, pero se nos ha acabado el tiempo por hoy. Otra edición de Jerusalem Minute. Josh Haston aquí, corresponsal de JNS TV, junto con Alex Strayman de JNS TV. Asegúrate de visitar JNS TV, revisa toda la programación increíble y, por supuesto, mira todas las grabaciones de la cumbre. Te vas a inspirar. También visita janus.org para conocer todas las últimas noticias de última hora de Israel, Medio Oriente y todo el mundo judío. Y mandemos un saludo a nuestro equipo detrás de cámaras aquí en JNS TV. Que tengan una excelente semana todos. Nos vemos la próxima semana aquí en Jerusalem Minute.